y ya están llegando, por ejemplo, ¿no? Entonces pongo aquí, buenas noches. Ahora sí. Buenas noches, ¿me escuchan? Vamos a- ¿Me escuchan? Muy bien. Miren, vamos a revisar tres casos, va a ser algo breve, sobre los temas que van a venir en el examen, ¿de acuerdo? En la zona del chat, ahí ustedes me pueden preguntar con todo gusto. Ya empezamos. Vamos a ver un caso sobre probabilidad. Este va a ser nuestro primer caso. A ver, lean conmigo. Dice, el director de mercadotecnia tiene de un diario metropolitano, por ejemplo, Perú 21, estudia la relación entre el tipo de comunidad donde vive el lector, si es urbano o rural, y la sección del periódico que lee primero. O sea, le interesa ver cuál es la sección que le interesa más. Para una muestra de lectores obtuvo la siguiente información. Entonces, miren, tenemos una tabla donde está la información y tenemos dos variables. La comunidad, que si es urbano o rural, y el tipo de sección que tiene el diario. Por ejemplo, noticias nacionales, deportes, historietas o cómics. Por ejemplo, ¿ustedes qué noticia leen? ¿O qué sección leen primero cuando leen el diario? Seguro que los hombres irán por los deportes, supongo. Y las damas por espectáculos, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Es que algunos pueden pintar el área de trabajo también. Sí. Es un entorno compartido. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver las preguntas. Vamos a ver las preguntas. La primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que viva en una comunidad rural? ¿Ya? Para responder eso, recuerden que habíamos visto el concepto de la definición de probabilidad que había definido Laplace y era la siguiente, ¿no? Decía, ¿qué es lo que decía Laplace? Que la probabilidad de un evento es el número de elementos de ese evento entre el número de elementos del espacio muestral, ¿no? Del espacio muestral. Entonces tengo que definir primero qué evento me está interesando aquí. Aquí el evento es que la persona sea de una comunidad rural. Ese valor de comunidad rural, por ejemplo, le voy a poner la letra R para que lo podamos identificar. ¿Ya? La letra R. Entonces, basados en eso, pondría la probabilidad de que sea de un sector rural una persona es igual a la cantidad de personas que existen en la entidad rural. Para ello, ¿me escucha ahí? ¿Me escuchas, Yosimar? No. Ya, muy bien. Sí me escuchan, ¿no? Ya, entonces, vamos a definir o hacer los cálculos de probabilidad usando la definición de Laplace. ¿Qué nos decía Laplace? Que la probabilidad de un evento es el número de elementos a favor de dicho evento entre el número de elementos del espacio muestral. Entonces, en este caso, lo que yo quiero ver es la comunidad rural. Entonces, tengo que saber cuántas personas existen en la comunidad rural. Para ello me voy a basar un poquito en el Excel para tener estos valores. Voy a sumarlos y lo vuelvo luego aquí al Word. Entonces, vamos a abrir el Excel. Recuerden que ustedes tienen su calculadora y vamos a sumarlo para que lo puedan ver, ¿no? Tengo los totales. Vamos a ir sumando para cada valor. Tengo los totales por sección y aquí vamos a sumar ahora los totales por comunidad. Entonces vamos sumando. Y vamos a ver cuántas personas tenemos en total o cuál es el tamaño de la muestra. En este caso son 716. Entonces ya tengo todos los valores. Para mayor comodidad, aquí voy a trasladar las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, veamos la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que viva que la persona elegida al azar sea de una comunidad rural? Recuerden que estamos hablando de probabilidad, ¿no? Entonces estamos viviendo la posibilidad de que la persona elegida sea, por ejemplo, de la comunidad rural. Aquí el evento, habíamos dicho que era la letra R.
Entonces, contamos cuántos hay de la comunidad rural y veo los valores y son 332 personas. Ese valor lo ponemos aquí y dividimos entre el total del espacio muestral. Son 716. Entonces, esta sería la probabilidad, ¿no? Recuerden que estos valores los vamos a trabajar con 4 decimales. Entonces, luego vamos a redondearlo a 4 decimales y ahí está. Entonces, 0,437, ¿no? Se acerca casi a una probabilidad de 50-50. Veamos la siguiente pregunta. La siguiente es, ¿cuál es la probabilidad? En este caso es una probabilidad directa, ¿no? Es un solo evento. Pero en esta otra pregunta ya vamos a ver cómo manejamos cuando tenemos dos eventos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahora con dos eventos. Y dice, ¿cuál es la probabilidad que viva en una comunidad urbana y la sección del periódico que lee sea de noticias nacionales? Entonces aquí tenemos dos eventos. Noticias nacionales, que se ha puesto con la letra N para poder identificar. Para mayor comodidad, ustedes pueden colocar letras que identifiquen a cada evento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí estamos asumiendo que la persona sea de comunidad rural, es la letra R, y de noticias nacionales es la letra N, ¿de acuerdo? ¿Sí? Perdón, urbana, vamos a definir con la letra U, y nacional con la letra N. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Este conector, al ser I, se está relacionando con la intersección. ¿Ya? Este conector I, recuerden que es la intersección. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos eventos van a ocurrir a la vez. Entonces, es la probabilidad que sea de zona urbana. Vamos a colocar el símbolo de intersección. Vamos a buscarlo. Voy a colocar la palabra I, pero recuerden que en el examen significa intersección. U, y que lea las noticias nacionales. Entonces, lo que debo ver en la tabla es aquellas personas que coinciden en ambas variables. ¿Cuáles son? Les miro mi tabla con calma y tendría, a ver, busquemos los que son nacionales, tengo estos tres, pero que también sean, perdón, los que son de urbanas, tengo estas tres categorías, pero que también lean las noticias nacionales. Sería entonces este grupo. Este grupo, o esta cantidad de personas que estoy colocando de valor morado, sería el valor a favor. Entonces la probabilidad que ocurran ambos eventos sería 170 entre el total, que era 716. Y este les va a dar un valor, vamos a calcularlo, de 170 entre 716. Y recuerden que hemos quedado con 4 decimales. Entonces ha salido 0,23, ¿de acuerdo? Entonces es poco improbable, ¿no? Es improbable o poco probable que encontremos a una persona que sea de la zona urbana y que lea las noticias nacionales, ¿no? Hemos usado, miren, el conector I, que significa intersección. Ahí veamos otra pregunta. Ahora usaremos el conector O, que significa la unión. Y para la unión tenemos también algunas reglas que ustedes van a usar. Entonces vamos a poner, esto aquí un momento lo voy a ocultar para tener espacio para seguir trabajando. Entonces decimos, esto también lo vamos a ocultar. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sección del periódico que lee primero sea las noticias nacionales o las historietas cómicas? Entonces, a esos dos eventos vamos a ponerle una letra para poder identificarlo. Noticias nacionales es M e historietas es H. ¿Qué significa esto? Es la probabilidad de que sean noticias nacionales o historietas, ¿no? Pero recuerden que el O significa unión. N, unión, H. ¿Cómo calculo esta probabilidad? Por la regla de la suma que vimos. Por la regla de la suma sería la probabilidad de N más la probabilidad de H
Ahora, estos dos eventos, como ustedes pueden ver, son mutuamente excluyentes, porque o leo primero nacionales o leo primero historietas. Entonces, por lo tanto, ya no necesito restarle la intersección. O en todo caso, si yo lo colocara, esa probabilidad sería cero, ¿no? Ahí quedaría la fórmula de la suma. Vamos a colocar aquí, pues, el evento que lea las noticias, ¿no? Y el evento que lea historietas son mutuamente excluyentes. Solamente uno de los dos puede ocurrir. Eso tiene que fijarse bien. O sea, debo preguntarme si los eventos son mutuamente excluyentes, es decir, que no ocurren a la vez, o podrían ocurrir, ¿no? Entonces, luego que ya tengo la fórmula lista, ya tengo representado, ahora voy a calcular. Entonces, calculo primero la probabilidad que lea primero las noticias nacionales. Sería esta cantidad, que son 290 entre el total de la muestra. 290 entre 716. Más, ahora que lea las historietas, que sería 190, miren este valor que está aquí, es el total de personas que leen las historietas, que sería 190 entre 716. Y ese cálculo, bueno, hay que sumarlo y nos va a dar la respuesta. Entonces, si sumo ese cálculo, usted lo puede hacer con su calculadora, lo sumamos, nos va a dar 0.67, ¿no? Como pueden ver, ya es probable, ¿no? Está pasando del 50-50. Hagamos una pregunta del INET. Justo estamos diciendo esto, los dos eventos son mutuamente excluyentes, es decir, no pueden ocurrir a la vez porque o lees primero las noticias nacionales o lees primero las historietas cómicas. Entonces, al ser mutuamente excluyentes, la regla de la suma o la forma de calcular la probabilidad de la unión de dos eventos se restringe solamente a sumar las dos probabilidades. Ya no tengo que restar la intersección, ¿de acuerdo? Eso sería. Si no fueran mutuamente excluyentes, como está preguntando Luz, a la fórmula lo que se le agrega es, por ejemplo, si, ¿no? Se le resta la intersección, sería de esta forma. Se le resta la intersección. Quedaría de esa forma, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, a partir de una tabla, se les va a consultar algunos casos de probabilidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora un caso de probabilidad condicional, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si en el problema me dicen calcular la probabilidad, por ejemplo, de que haya leído la sección de deportes, dado que es de la comunidad rural, ¿no? Este es un caso de probabilidad condicional, ¿ya? Para que recuerden, probabilidad condicional. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Lo que diríamos es lo siguiente. El evento que ocurre primero es de que es la comunidad rural. Entonces, esto va en la parte inferior. Y el evento que ocurre luego es que sea de deportes. Entonces, ese cálculo, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Ya también hemos definido lo que es probabilidad condicional. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Un poquito aquí voy a ocultarlo, para que luego se los envío. Esto por la definición de probabilidad condicional sería la probabilidad de la intersección de los dos, o sea, que sea de deportes, que haya leído deportes y que sea de la comunidad rural, todo eso entre la probabilidad de que venga de la comunidad rural. ¿De acuerdo? Sí, no se preocupen, todo lo que estamos haciendo lo voy a colgar. Se los voy a mandar al grupo. Luego, comenzamos a calcular nada más. Entonces, la probabilidad de que haya leído deportes y sea de la comunidad rural, lo que hago es miro la tabla y busco, ¿no? Que sea de deportes y rural. Son 112, como pueden ver, ¿no? Son 112. Y ese valor sería entonces 112 entre 716. Calculo ahora el denominador, ¿no? Sería la probabilidad de que sea del sector rural, era 332 entre 716. Y esos valores al dividirlos, cuando yo lo divido, miren que se va el 716 y se queda, bueno, 112 entre 332.
Y ese valor les va a dar, si lo calculamos, 112 entre 332, me da, bueno, casi 34%, ¿no? Listo. Entonces, ese es el resultado de una probabilidad condicional, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora un ejemplo del teorema de Bayes. Entonces, esto sería probabilidad. Vamos a guardarlo. Luego se los remito en un momento. Y vamos a ver ahora el teorema de la probabilidad total. Aquí lo tenemos. A ver, vamos a ver este caso. Entonces lean conmigo para que nos haga más sencillo. A ver, el caso es el siguiente. Dice, un grupo de interés público está planeando impugnar las primas de seguro de automóviles en una de 3 ciudades. Entonces tenemos 3 ciudades, Atlanta, Baltimore y Cleveland, ¿de acuerdo? Entonces serían nuestros 3 eventos, Atlanta, Baltimore y Cleveland. La probabilidad que se coja Atlanta, o la probabilidad de este primer evento, dicen es 0.40. Que se escoja Baltimore es 0.35 y que se escoja Cleveland es 0.25. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vamos a corregir. Esta es la probabilidad del evento C. Es muy importante, bueno, que definamos cada uno, ¿no? Puede ser C, pero para usar la notación que hemos venido trabajando, vamos acá a definirlo el espacio, el evento A2 y aquí el evento A3. Estos 3 conforman todo el espacio muestral. Miren que la suma de los 3 me da 1, ¿no? Entonces quiere decir que está cumpliendo con las condiciones para poder hacer el cálculo de la probabilidad total. ¿Ya? A ver, ¿me están escuchando? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora, sería el primer paso. Tengo que definir los 3 eventos que forman todo el espacio muestral. Luego dice, el grupo sabe también que tiene una posibilidad de 60% de recibir un dictamen a su favor si escoge Baltimore. Entonces vamos a definir ahora el evento que nos interesa. ¿Ya? Vamos a poner que B sea el evento de tener un dictamen a favor. Dictamen a favor. Y ahora aplicamos esta probabilidad condicional. Dice, la probabilidad de tener un dictamen a favor, dado que ha sido, por ejemplo, de Atlanta, ¿no? Que vino por Atlanta, es 0.45. Luego tenemos la probabilidad del texto que sea evento a favor, dado que es Baltimore, es 60%. Esos son los datos que estamos recogiendo del texto. La probabilidad de que el dictamen sea a favor, dado que la ciudad escogida para impugnar fue Cleveland, es 0.35. 0.35. Con esos datos, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan? O en todo caso suban el volumen de su computadora. ¿Listo? A ver, ¿me pueden escuchar? Yanina, ¿me escuchas? Angélica, Carlos, Cristina, Denise, Fiorella, Ada, Leslie, Jenny, Ruth, Stanley, Jackie, Yosimar, Cintia. ¿Me escuchan? Yanina, ¿sí? ¿Ok? Ya, muy bien, sí, ya entendí ya. Entonces, ese sería el evento que nos interesa, el dictamen a favor. Ahora la pregunta es, primero, si el grupo ha recibido un dictamen favorable, ¿de qué ciudad es más probable que haya escogido? Esa pregunta es una pregunta del teorema de Bayes. Entonces, primero, vamos a calcular la probabilidad total. La probabilidad total, es decir, la probabilidad que tenga un dictamen a favor, lo que hacemos es recorremos cada caso. Es la probabilidad de A1
multiplicado por la probabilidad de B dado a 1 más la probabilidad de A2 multiplicado por la probabilidad de B dado a 2 más la probabilidad de A3 por la probabilidad de dictamen a favor dado que se cogió la ciudad 3 que era Cleveland. Y luego lo que hacemos es aquí multiplicamos los valores, sería 0.40 multiplicado por 0.45 por 0.45 más 0.35 multiplicado por 0.60 más 0.25 multiplicado por 0.35 y eso nos va a dar la probabilidad total. Entonces calculamos eso con calma. Lo tendría que hacer ustedes en su calculadora. Entonces lo calculamos aquí y nos va a dar un valor de 0.4775. Este cálculo que hemos hecho es lo que se llama la probabilidad total. Entonces, para poder responder la pregunta que nos dice si el grupo ha recibido un dictamen favorable, es el evento que ya ocurrió, ¿no? Que ya ocurrió. Ese evento ya ocurrió. Y, dado que eso ha ocurrido, queremos saber de qué ciudad es más probable que haya venido. Entonces, esa pregunta la responde el teorema de Bayes, ¿no? Recuerden que el teorema de Bayes es una probabilidad a posteriori. Es decir, ha ocurrido primero un evento y luego obtengo más información. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer solamente para uno. Ustedes sabrán nosotros. Me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad, dado que el dictamen fue a favor, que provenga, o que la ciudad escogida, por ejemplo, haya sido A1? Este cálculo, por el teorema de Bayes, es igual a la probabilidad de A1 multiplicado por la probabilidad de B dado a 1, y todo eso dividido entre la probabilidad total, que era la probabilidad de que se tenga un dictamen a favor. Lo único que hacemos aquí es reemplazamos los valores. A ver, A1, como pueden ver, era 0.40. Lo multiplicamos por la probabilidad de B dado a 1. Y los datos que están arriba es 0.45. Y lo dividimos entre la probabilidad total, que lo acabamos de calcular. 0.4775. Ese cálculo les dará un primer valor para el teorema de Bayes. Eso nos va a dar 0.3769, ¿no? Pero redondeado. Pero este redondeado me va a dar, vamos a redondearlo, 0.3770. Entonces lo mismo vamos a hacer con cada uno. El valor que sea más alto de esa ciudad es más probable que se haya escogido, ¿no? Que haya sido la elegida para impugnar las primas de seguro de automóviles. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar. Les voy a compartir el archivo y también la grabación. No sé si tuvieran alguna pregunta antes de cerrar. Hemos visto los dos primeros puntos que faltaba reforzar, que era el tema de probabilidades y el tema del teorema de Bayes. Si lo pueden escribir, por favor, o los voy a habilitar con los micrófonos para que puedan también hablar, ¿de acuerdo? Si alguien quiere hablar. ¿Sí? ¿Alguien desearía opinar? O puede levantar la mano y le activo su micrófono para que pueda hacer su pregunta. Cintia, Yanina, Jackie, Luz, Jenny, Leslie, Ada, Yanina, Fiorella. ¿Tienen alguna consulta? Denise, Carlos, Angélica, Yosimar. ¿Mm? ¿Alguna consulta, Luz, ahí que nos está saludando? Pero bueno, voy a activar tu micrófono para que puedas... Un segundito. ¿Dónde estás, Luz? No te encuentro. Luz, aquí está Luz. Ya, vamos a escuchar a Luz. Profesor, disculpe, pero mi pregunta es acerca del seminario que dejó para repasar, que ya había dado con soluciones. Es del seminario que va con la pregunta 1, que dice si se selecciona una muestra de 310 clientes de la empresa Marca Perú S.A. y tendrá un ejercicio parecido al que acaba de desarrollar. Mi pregunta es en la B, suponga que el elegido es un caballero, ¿cuál es la probabilidad de que disfrute comprando? Yo creo que, ¿de dónde sale esta fórmula de acá? No es la condicional, sino Sí, no sí es entiendo de condicional. dónde Ese sale. caso que dices, Luz, es un condicional. ¿Ya? Vamos a plantearlo.
como es elegido caballero, entonces el primer evento lo que ocurre es que la persona sea caballero. Supongamos que C sea caballero y que disfrute comprando sería sí. Este ejercicio, Sí, profesor. claro, de ese estoy diciendo. Entonces, ese como es condicional sería la probabilidad de que sí disfrute y sea caballero, y eso lo divides entre la probabilidad de que sea caballero. Ese cálculo es el que realizas y esa sería la respuesta. Esa es una probabilidad. Entonces, Sí. ¿Cómo te das cuenta? Por el dado que. El dado que te ayuda a que es condicional. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, sino que mi pregunta es, ¿por qué usted lo hizo así? Porque de usted está distinto, no sé si lo llega a ver. Se supone que el elegido es un caballero, ¿cuál es la probabilidad de que él disfrute? Yo sé que es condicional ya, pero ¿por qué suma y luego resta? Es lo que no entendí. ahí ya. Así está en el texto, no hay que corregirlo. Es así como está ahorita Y a proyectado. ver, esa es mi duda, porque está mal. No, esto es lo correcto, sí. Pues, Ya, esto es lo correcto. a ver, profesor. Esa era mi duda, estaba que me rompía la cabeza porque no entendía por qué así Bueno, si era sí, condicional. ya no te rompas la cabeza, Luz, por favor. Me Ok. hace daño. Sí, no te la rompas, por favor. Profesor, buenas noches. Hola, Yosimar. ¿Tú también estás rompiendo la cabeza, Yosimar, con alguna pregunta? Profesor, yo estoy que me rompo la cabeza con todo el curso. No sé qué voy a hacer. Ya, un poco de paciencia, no se preocupen. Les voy a mandar ejercicios de resueltos de binomial y Poisson, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ahorita ya va a cerrar el lugar donde estoy. Entonces, Pero también guárdalo hay chicos que todavía creo que no tienen el remind, profesor. No, sí, profe, ya vamos a escuchar a Fiorella. ¿Sí, Fiorella? profe, una consulta. Está rico. De la fórmula que usted está colocando aquí, Sí. condicional, P paréntesis S, ¿es y C o es más C? No, este I significa intersección. Esa I es intersección. O sea, es como la U volteada. Esa es la definición de condicional. Esa es la definición. Es la intersección de los dos eventos entre el evento que ocurre primero. El evento que ocurre primero es que la persona elegida es un caballero. Ya. Es intersección. Ya, la intersección, ¿qué cosa es? Fiore, Sí. mira. Cuando dos Cuando tienen cruzan, intersección, por ejemplo, si acá tuviera caballeros en sus tablas, lo que van a ver es, por ejemplo, si tuvieran intersección, tienen que buscar ese número. Los casilleros coinciden. Por ejemplo, supongamos los números. 30, 60, y acá 80. Por ejemplo, ¿qué cantidad sería la que estamos buscando aquí? Quiero que sea caballero y que disfrute comprando en una tienda de retail, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo? ¿Cuál sería, por ejemplo, Fiorella? ¿qué cosa? ¿El número? Sí. ¿Cuántas personas son caballeros y disfrutan comprando? 40. 40, ahí está. Entonces, cuando calculas la probabilidad de que cumpla las dos condiciones, que sí disfrute comprando y que sea caballero, 40%. sería entonces 40 entre el total de personas, que en este caso son 210. 200. ¿Te incluyó damas? Ese sería el cálculo, ¿de acuerdo? Profe, los 210 es la suma De toda la de muestra. 40, De 30 todo. y 80, ¿no? Claro, es todo el Claro, espacio todo. muestral. Sí, es todo. ¿Ya? Y la probabilidad que sea caballero, ¿cómo sería? ¿Cuántos caballeros hay en la muestra? ¿Cuántos hay? 40. No, hay 100 caballeros. Yo sé, 100. es 40 100. más 60, ¿no? Miren bien con cuidado. 100 y el total es 210. Entonces, con esos dos números ya puedo calcular lo que me están pidiendo. Claro. Lo que hago sería la parte de arriba es 40 sobre 210 y la parte de abajo 100 entre 210. Si yo divido, va a quedar, como el 210 se va a ir, va a quedar Pero 40, esta clase también está grabada. Sí, estamos hablando de 0.100. 0.4. Ajá, 0.40 o 0.4 o 40%. De las tres formas pueden expresar la probabilidad. ¿Cómo dijo 40 entre qué? Claro, es que, Estamos reemplazando nada más. profesor, pero al final es lo mismo sacar el 40% del total, ¿no? De solamente ver el universo. Estamos reemplazando estos dos números. No me necesito. Estoy colocando 40
40 entre 100, y todo eso entre 100 entre 210, perdón, 200 entre 210. Sigamos acá en... Voy a corregir, acá es 210. ¿De nuevo va a corregir otro? Y Claro, este resultado, Bando, 210. 210 se elimina y queda 40 entre 100. Entre 100. Es lo que acabamos de calcular. ¿Ya? Así quedaría. Solamente estamos reemplazando nada más el número, la probabilidad que hemos calculado que va arriba, ¿Entendiste ahí, no? la probabilidad de caballero que va abajo. Esto les daría 40 entre 100, punto 4. Esa es una probabilidad condicional. Está resolviendo. Muy bien, les agradezco. Profesor, ¿y ahí usted cómo interpreta la respuesta de la pregunta que me hizo? Que el 40% de cada Podríamos decir que es cercano, es una probabilidad cercana a 50-50, de que si yo elijo a una persona y es caballero, que haya disfrutado del proceso de compra, ¿no? En la tienda donde estamos analizando, por ejemplo, en Saga, Ripley, etc. Marra. Así lo podríamos interpretar. No, pero él ha puesto otros montos ahí. Es que le está dando los mismos. ¿De acuerdo? Ay, Les voy a enviar en un momento un ejemplo de binomial y Poisson. ¿Ya? Se los envío lo pongo en el aula. Le voy a poner seminario ejemplos, así le voy a poner, ¿ya? Para que lo puedan ver. Voy a sacar lo que el profesor me va a tomar. Bueno, entonces, les agradezco mucho. Voy a grabarlo y les envío el link de YouTube al grupo. ¿De acuerdo? Y también por Remind le envío este archivo de Excel. Muchas gracias. Me va a colgar de Poisson. Gracias por Ya estar le aquí. quito. la Vamos a decir